en la orientación, en la guía que ofrecía la autoridad de los papas y los concilios. Ellos daban la pauta de lo que es una recta interpretación del texto bíblico. ¿Qué es lo que plantea Lutero de manera desafiante respecto a la autoridad eclesial de ese momento? Plantea o propone el libre examen de la Sagrada Escritura, ¿no? Lutero considera que un creyente puede interpretar correctamente la Biblia y puede descubrir la verdad religiosa sin necesidad de la mediación de la autoridad eclesial, solamente apoyándose en su recta conciencia. ¿Qué significa eso? Que para Lutero, cualquier creyente, en tanto que está directamente iluminado por Dios, puede interpretar correctamente la Biblia. Con esto, Lutero está cuestionando la autoridad del Papa y de los concilios. Y también lo hace cuando cuestiona algunos dogmas, cuando considera que algunos dogmas son verdades teológicas discutibles, y cuando también critica a la Iglesia por haber dejado de lado planteamientos teológicos plausibles, calificándolos de heréticos. Entonces, es importante este cambio porque va a significar la reforma luterana el surgimiento de otra manera de entender y de vivir el cristianismo. Y obviamente en esa época se va a diversificar más el asunto, porque no solamente va a surgir el cristianismo luterano, sino también va a surgir un cristianismo calvinista y un cristianismo anglicano, ¿no? Entonces, uno de los grandes cambios de la época justamente tiene que ver con esta ruptura con cierta manera de entender y de vivir la religión hasta el momento. Esto va a ser perturbador y se va a expresar además políticamente, socialmente, en las famosas guerras de religiones. Con lo cual quiero indicar que no es un tema menor, sino que es un tema de gran importancia en su momento, que inclusive lleva a la confrontación violenta entre los diferentes cristianos que no están acostumbrados a vivir en la pluralidad, porque en la época medieval se había vivido un cristianismo bastante homogéneo, compacto, un cristianismo que era como un bloque fundamentalmente y no tenía mayores diferencias, ¿no? Pero no solamente los cambios se dan en el ámbito religioso, también hay cambios importantes en el ámbito científico, y ahí habría que distinguir dos momentos o dos ámbitos a la vez. Por un lado, tomar en cuenta la famosa revolución copernicana, y por otro lado, tomar en cuenta la revolución que se da en la física con la obra de Galileo Galilei, ¿no? En el caso de la revolución copernicana, se trata pues de una revolución en el ámbito astronómico, que como todos sabemos, consiste en apartarse de esa concepción geocéntrica que había venido predominando desde la época de Ptolomeo. Una concepción según la cual el centro del universo es la Tierra y todo gira en torno a ella, ¿no? Copérnico consideraba que manteniéndose en ese esquema no se podían hacer adecuadamente algunos cálculos, y a título de ensayo, plantea la hipótesis de un universo heliocéntrico, ¿no? Y se percata que, asumiendo que el Sol está en el centro y que la Tierra es un planeta entre otros que gira en torno al Sol, se pueden explicar mejor muchas cosas que no se podían explicar adecuadamente en el modelo o paradigma anterior. Ahora, esta revolución copernicana es una revolución en un terreno muy especializado, como es el terreno de la astronomía, pero es una revolución que va a tener un gran impacto cultural. Su impacto va a estar más allá del ámbito acotado de la investigación astronómica. Va a tener, por ejemplo, un impacto en el ámbito religioso, porque la visión de Ptolomeo, la visión anterior, era en cierto modo más armonizable con la visión judeo-cristiana. Era más compatible afirmar de que la Tierra está en el centro del universo, que es lo que decía Ptolomeo, y afirmar en la línea de la perspectiva judeo-cristiana que el hombre ha sido creado por un Dios que lo ha colocado en el centro de la creación. Entonces había
posibilidad de armonizar. Pero cuando cuando Copérnico dice que el hombre vive en un planeta periférico, que no es el centro, sino que gira en torno al Sol, está diciendo que el hombre no ocupa el centro de la creación. Entonces, ¿qué es lo que va a significar esto? Va a significar que los teólogos, los biblistas, van a tener que ensayar otras formas de interpretar la Biblia para hacerla compatible con esta nueva perspectiva científica. Obviamente eso tomará su tiempo, porque sabemos que a la Iglesia Católica le ha costado aceptar las novedades, los cambios, los aportes de la ciencia moderna. De tal manera que entre la Iglesia Católica y la ciencia moderna se ha dado una relación conflictiva, y no solamente con Galileo, sino también con Darwin, también con Freud, etc. Pero bueno, yendo nuevamente al punto, otro impacto que tiene esta revolución copernicana es en el ámbito, digamos, nociológico, ¿no? No solamente está diciendo Copérnico, ahora la Tierra ya no está en el centro, sino que es periférica y se mueve en torno al Sol, sino que al decir eso está arrojando dudas acerca de nuestra facultad sensitiva, ¿no? Porque lo que está diciendo Copérnico es que no podemos dejarnos guiar por los sentidos, no podemos dejarnos llevar por la observación espontánea si queremos conocer cómo es la realidad. Si nos dejáramos guiar por los sentidos, como lo podríamos hacer en este momento, tendríamos que terminar juzgando que la Tierra está quieta, ¿no? Si nos tuviéramos que guiar por los sentidos, tendríamos que terminar afirmando que es el Sol el que se mueve, el que sale, el que se oculta. Pero Copérnico dice, la Tierra está quieta y no es el Sol el que se mueve. Por lo tanto, lo que los sentidos nos comunican es algo ilusorio. Es una información que no corresponde con la realidad. Por lo tanto, surge la pregunta filosófica en el ámbito de la nociología: ¿qué tanta confiabilidad pueden tener los sentidos? ¿Qué tanto crédito le puedo dar a los sentidos si quiero conocer la realidad tal como es? Si guiándose por los sentidos el hombre ha sido engañado o se ha equivocado creyendo que la Tierra estaba quieta, ¿no? Si eso ha ocurrido, ¿en qué medida puedo darle algún lugar a los sentidos en mi afán de conocer la realidad? Entonces, este tema es un tema muy importante y esta pregunta es muy relevante porque esto va a ser retomado justamente por Descartes. Descartes es un autor racionalista, un autor que desde la primera página de su obra muestra una desconfianza radical en los sentidos. Pero claro, si uno lee a Descartes sin contexto y abre de frente la primera meditación metafísica y se encuentra con un pensador que está dudando de sus sentidos, uno lo primero que piensa es que algo raro le está pasando. Uno llega a pensar que es un extravagante, que es absurdo lo que está haciendo. Lo primero que uno dice es, pero si mi vínculo con la realidad es a través de los sentidos, ¿cómo puede haber un filósofo y cómo me puedo tomar en serio un filósofo que comienza dudando de los sentidos de una forma radical, ¿no? Pero si lo ponemos en contexto, como acabo de indicar, nos damos cuenta que esa desconfianza respecto a los sentidos es un eco de lo que ya se está dando en la época de Descartes. Es un eco de la desconfianza que ya suscita la revolución copernicana respecto a la sensibilidad humana. Porque, como ya dije, los cambios científicos, la visión heliocéntrica que emerge, lleva a pensar que los sentidos no son enteramente confiables, o por lo menos no lo son en el uso ordinario que hacemos de ellos. Entonces Descartes se comprende mejor tomando en cuenta este tipo de cambios y entendiendo que esta pregunta y esta preocupación por la base del conocimiento y el rechazo a los sentidos en ese contexto es algo que
guarda relación con los cambios epocales, ¿no? Pero bueno, la revolución copernicana y la reforma protestante son cambios que, conmueven al hombre europeo del siglo XVII, ¿no? Porque se están cuestionando creencias fundamentales. En el ámbito religioso se está cuestionando una manera de vivir y entender el cristianismo, y en el ámbito científico, concretamente la astronomía, se está cuestionando la imagen del universo que el hombre había tenido hasta ese momento. Y eso se va a completar con los cambios que se van a dar con la física de Galileo. Muchas veces no nos percatamos del carácter innovador, del carácter revolucionario de la física de Galileo. No nos percatamos la ruptura que esta nueva física representa respecto al pasado, ¿no? Porque hemos sido educados en esa física, ¿no? Todos nosotros tenemos un curso de física, ¿no? Y en el colegio nos han enseñado la física de Galileo, enriquecida, completada por la física newtoniana. Hemos estudiado básicamente esa física real, ¿no? Entonces, como estamos habituados a esa manera de ver la naturaleza, no nos percatamos de su carácter innovador en su momento. Pero es una física que trae novedades, porque se aleja de la física hegemónica que había sido hasta ese momento la física de Aristóteles. ¿Qué tienen en común la física aristotélica y la física galileana? Tienen en común que ambas le dan un lugar central en su explicación de la naturaleza al movimiento. Pero justamente, centrándonos en ese elemento común, que es el movimiento, vamos a descubrir las diferencias de perspectivas y de abordaje en el estudio de la naturaleza por parte de ambas físicas. En el caso de Aristóteles, el movimiento se entiende en un sentido mucho más amplio. Cuando habla de movimiento, Aristóteles no se refiere únicamente al cambio local, es decir, al cambio de un móvil de un lugar a otro, sino que movimiento, que responde al término griego kinesis, significa en general cambio. Todo tipo de cambio es movimiento. Y en segundo lugar, como ustedes también lo han visto en la academia o en algún curso de filosofía general, interpreta el movimiento utilizando categorías metafísicas, categorías filosóficas, utilizando fundamentalmente las nociones de acto y de potencia, ¿no? Entendiéndose por potencia la capacidad que tiene un ente para adquirir nuevas propiedades, y entendiéndose por acto la realización de esas posibilidades. Entonces, ¿qué es el cambio o qué es el movimiento? Es para Aristóteles el tránsito de la potencia al acto. Pero eso se da acorde con la naturaleza o esencia de cada cuerpo. Los cuerpos cambian de acuerdo a su naturaleza, porque de acuerdo a su naturaleza tienen potencialidades o posibilidades. Ejemplo clásico, decía Aristóteles que la piedra cae porque por naturaleza es pesada, y ese carácter pesado hace que busque su lugar natural, que es abajo. En cambio, el fuego, por tener una naturaleza sutil, más etérea, se mueve en sentido ascendente. Su lugar natural es arriba. Entonces, hay una explicación del cambio o del movimiento tomando en cuenta la naturaleza o la esencia de cada ente, y tomando en cuenta conceptos metafísicos como los de acto y de potencia. Cuando hemos ido al colegio y cuando hemos estudiado el curso de física, obviamente en física no nos han explicado la concepción aristotélica del movimiento. Nos han explicado la concepción moderna y nos han enseñado una fórmula. Nos han asociado la noción de movimiento con variables como espacio, tiempo, velocidad.
que son variables que se pueden expresar cuantitativamente, que son variables matematizables. Y allí justamente está el cambio. El cambio radica en que con Galileo se deja de tener una visión cualitativa de la naturaleza, una visión metafísica de la naturaleza, para tener una visión matemática de la naturaleza. El propio Galileo, con una metáfora muy conocida, decía que el libro es como la naturaleza es como un libro abierto escrito en caracteres matemáticos. ¿Qué hace cuando tienes que aprender un libro? Tienes que conocer el idioma, la lengua en que está escrito. Si la naturaleza es como un gran libro escrito en caracteres matemáticos, hay que saber matemáticas, hay que emplear las matemáticas para poder conocer, para poder penetrar, para poder entender la naturaleza. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, en el ámbito religioso, en el ámbito astronómico, en el ámbito de la física, en la época de Galileo, se dan profundos cambios, se dan cambios radicales. Y acá es donde yo quiero poner el énfasis. ¿Qué pasa cuando hay cambios radicales que te llevan a sospechar sobre el valor de tus creencias anteriores y te exigen pensar de manera distinta, de manera renovada? ¿Qué ocurre? ¿No? Piensen ustedes lo que ocurre cuando eso les pasa a ustedes a nivel personal, ¿no? Porque también ocurre a nivel personal, que vivimos durante un tiempo con ciertas creencias y de pronto, por ciertos acontecimientos, nos damos cuenta que lo que hemos creído no es correcto. ¿Qué genera eso? Voy a ponerlo dramáticamente. Supongamos, ¿no?, que ustedes están profundamente enamorados. Están enamorados, ¿no?, y han iniciado una relación seria, ¿no? Nada que borró casé o como es choque y fuga, no. Una relación seria, porque están enamorados. El que se enamora quiere una relación seria con la persona que ama, ¿no? Establecen la relación y obviamente, como es una relación seria, hay ciertas creencias respecto a la otra persona y respecto a la relación. Ustedes tienen un buen concepto de la otra persona, consideran que la otra persona les quiere de manera similar a como ustedes quieren, creen que también valora la relación y la respeta, y que por lo tanto va a ser una persona fiel. Tienen ciertas creencias respecto al otro y respecto a la relación. De pronto, un día alguien le dice, ¿y sigues con tu enamorada? ¿O sigues con tu enamorado? Sí, estoy muy bien, estoy contento, contenta. Bueno, porque no sé cómo decirte. No quiero realmente caer antipático o antipática, pero lo he visto el fin de semana en una discoteca y pensé que ya no estaba contigo. Entonces, la persona, hombre o mujer enamorados, si están profundamente enamorados, son muy racionales. Hay negación. Son escépticos. No. Te has equivocado, te ha parecido. Nosotros estamos recontra bien. Negación, y yo confío mucho en él o en ella. Yo conozco a mi pareja. Bueno, pero yo te digo nomás. Pero de pronto llega el día que constatamos con nuestros propios ojos. De pronto damos la vuelta a una esquina y ya no hay tiempo para disimular nada. Todo es evidente. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que ustedes habían venido pensando y creyendo, tienen que revisarlo. ¿Qué pensaban ustedes? Que esa persona también estaba enamorada, que esa persona valoraba la relación, que esa persona se comportaba de manera fiel. Pero todo eso, ante ese acontecimiento, sumando lo que ya le habían referido, eso ya no encaja. Si me quieres y respetas la relación, ¿por qué está ocurriendo esto? Entonces, ¿qué es lo que acontece? ¿Qué es lo que surge? ¿Qué es lo que aflora? La perplejidad, el desconcierto. Y luego vendrá casi de inmediato la inseguridad, la desconfianza.
Darán explicaciones, pero nos costará muchas veces volver a confiar en esa persona. Nos costará volver a creerle. Eso es lo que ocurre en nuestra vida personal cuando por algunas circunstancias dadas nuestras creencias pierden solidez. Las creencias que servían como pauta de nuestra vida y de nuestra relación con otros pierden su consistencia. De manera análoga ocurre en una época. Los hombres vienen creyendo ciertas cosas en el ámbito religioso, en el ámbito astronómico, en el ámbito físico, orientan su vida en base a creencias fundamentales. Pero cuando surgen estos momentos de crisis, cuando surgen estas revoluciones, nos dicen, no, el universo no es geocéntrico, es heliocéntrico. La naturaleza no hay que entenderla cuantitativamente, hay que estudiarla matemáticamente, porque esencialmente es una realidad matemática. Cuando se nos dice ya no hay una forma de ser cristiano o religioso, sino que hay otras formas, entonces comienza también a haber desconcierto. ¿Y cuál es la expresión filosófica de esto? ¿Cuál es la corriente filosófica que potencia al máximo la desconfianza, el desconcierto? Esa corriente filosófica se llama escepticismo, que es una corriente que surge en la antigüedad, en ese periodo helenístico de la cultura griega. Como ustedes recordarán, surgen las conocidas escuelas escéptica, estoica, epicúrea, ¿no? Pero ese escepticismo, que tiene su origen en el siglo IV a.C., va a reaparecer en esta época, siglo XVI, en este contexto de crisis. Porque justamente el escepticismo se potencia, el escepticismo se vivifica, el escepticismo se fortifica en momentos de crisis, ¿no? En momentos de crisis. Porque justamente en ese momento no hay nada seguro. En ese momento los referentes que se habían mantenido fijos durante mucho tiempo han perdido su consistencia y su solidez. Entonces aflora la pregunta dubitativa: ¿en qué puedo creer? ¿Y en qué puedo fundamentar mis creencias? ¿Podré fundamentar mis creencias en los sentidos? Copérnico sugería que los sentidos no son confiables por entero. ¿Puedo basar mis creencias en la autoridad de alguien? Lutero ha puesto en duda la autoridad religiosa, y Galileo la autoridad intelectual de Aristóteles, y Copérnico la autoridad intelectual de Ptolomeo. ¿En qué apoyarme entonces? Entonces surge la pregunta que va a ser importante para la filosofía cartesiana, la pregunta por los fundamentos del conocimiento humano. Y esa es la pregunta a la que intenta responder Descartes en esta obra de las Meditaciones metafísicas. Intenta responder a la pregunta sobre el fundamento, la base sólida para nuestro conocimiento. Pero no se lo pregunta en el aire, no se lo pregunta desconectado con la realidad, aun cuando Descartes casi siempre se nos presenta como un pensador que está en su cuarto, junto a la chimenea, en bata, pensando. Bueno, esa es la imagen que nos transmite. Definitivamente se aleja por un momento, busca la soledad y la tranquilidad para pensar, pero para pensar los problemas de su época, ¿no? Para pensar estos grandes problemas. Y el gran problema que ha planteado toda esta crisis intelectual, todos estos cambios ya mencionados, nos remite a la pregunta por los fundamentos del conocimiento. Entonces Descartes en este contexto se plantea como tarea principal, como tarea de la filosofía, buscar esos fundamentos sólidos sobre los cuales, que es una forma de responder la crisis de la época, y es una forma también de responder el escepticismo que acompaña dicha crisis. Y es por eso que Descartes busca la manera de llegar a esos fundamentos. ¿Y cómo va a buscar Descartes llegar a estos fundamentos? Va a buscar hacerlo siguiendo un método
que sea prometedor. Un método que asegure que la filosofía puede llegar a verdades bien establecidas, verdades sólidas, que sean como una roca para edificar la ciencia. Y de esa manera, como ya dije, responder la crisis cultural, la crisis de creencias que se ha dado en esa época. Y Descartes considera que el método apropiado es el método matemático, ¿no? Él era un gran matemático, creador de la geometría analítica, y considera que las matemáticas ya habían logrado mostrar su fortaleza, su rendimiento en el ámbito de la aritmética y en el ámbito de la geometría, ¿no? Entonces, Descartes, viendo los buenos resultados y la certeza a la que nos conduce el método matemático en relación a los números y a las figuras, piensa que ese método es el que también debe seguir la filosofía para llegar a certezas en otro ámbito, para llegar a una certeza o fundamento sólido en el ámbito filosófico. Y bueno, no voy a entrar en todo el detalle del método porque nos llevaría mucho tiempo, pero en la segunda parte del discurso del método nos resume Descartes su método en 4 reglas, ¿no? Se suele llamar a la primera la regla de la evidencia, a la segunda la del análisis, a la tercera la de la síntesis y a la cuarta la regla de las enumeraciones, ¿no? Todo esto tiene que ver con las matemáticas. Un buen matemático nunca acepta lo que no es evidente. Nunca acepta lo que es meramente probable o conjetural. Parte de lo que es evidente o lo que se puede probar a partir de algo evidente. Y cuando un matemático está frente a algo complejo, que no se puede ver con claridad qué cosa es, propone el análisis. Es decir, la descomposición de eso complejo en sus partes más elementales. Y una vez que ha clarificado las partes simples, reconstruye el todo a través de un proceso de síntesis. Y lo sabemos por experiencia propia. Para terminar el proceso, tenemos que enumerar los pasos para constatar de no haber obviado nada y por lo tanto para estar seguros que hemos dado todos los pasos necesarios que nos conducen a una respuesta cierta, a una respuesta correcta, ¿no? Entonces, este método, que lo resume en el discurso del método, pero que lo desarrolla más ampliamente en una obra previa, titulada Reglas para la conducción del espíritu, este método, decía, lo va a aplicar Descartes al ámbito de la filosofía, para hacer de la filosofía una actividad rigurosa, que pueda llegar a establecer verdades ciertas, fundamentos sólidos para la ciencia, en una época de crisis, en una época de incertidumbre, en una época propicia para que aflore y para que tome cuerpo el escepticismo filosófico. Yo quisiera concentrarme en la primera regla del método. Esa primera regla dice que solamente se debe dar asentimiento a lo que es evidente para el entendimiento. No deberíamos jamás asentir o no deberíamos dar nuestra aceptación a algún juicio que no sea o que no esté basado en lo evidente. Y Descartes nos dice que hay que evitar la precipitación y la prevención. Esto es muy importante. ¿Qué cosa es la precipitación y la prevención? Son factores de error. Yo me equivoco cuando me precipito, ¿no? Me precipito y estoy saltando porque mi candidato ganó. No, espérate, todavía está la OMPA al 20%, ¿no? No te precipites. Por precipitación te puedes equivocar. Puedes, errar, ¿no? Entonces hay que evitar la precipitación. La precipitación es un problema de la voluntad. Es cuando uno, en base a su voluntad, elabora juicios sobre algo que no está claro. Imaginemos que sean las 8 de la noche. Me aproximo a este ventanal. Todo está oscuro, o muy oscuro,
Y a pesar que no hay claridad y a pesar de la distancia, en un conflicto, ahí está el fundamento de tal. En verdad, ante la falta de claridad, ante la falta de luz, es una precipitación juzgar quién es la persona que está pasando. Por precipitación me puedo equivocar. La precipitación abre la posibilidad del error. En cambio, si yo no me precipito, si yo me abstengo de juzgar, de elaborar un juicio sobre algo que no veo claramente, no me voy a equivocar. Entonces, de ahí la recomendación de evitar la precipitación. Pero algo que suena un poco raro es que Descartes también recomienda evitar la prevención. ¿Cómo es esto? Evitar la prevención. A nosotros nos suelen enseñar más bien a ser prevenidos, pero no a evitar la prevención, ¿no? Bueno, acá se está tomando la palabra prevención en su sentido etimológico. Prevención viene de prevenir. ¿Qué es prevenir? Venir con algo previo. Prevenir. Venir con algo previo. Todos los que están acá, al llegar a la universidad, han venido con algo previo. Todo aquello que han aprendido en los 11 años del colegio, aunque no es mucho. Todo lo que han aprendido en casa, todo lo que han aprendido a nivel vital, a partir de experiencias vitales, todo eso lo traen acá en la universidad. Y cuando leen algo, tratan de vincular lo nuevo con lo que ya saben. Tratan de establecer algún tipo de nexo. O cuando preguntan a partir de lo previo que ya tienen. Y un buen profesor también debería indagar con qué vienen los alumnos. Cuáles son, como dicen ahora, o decían hace un tiempo, sus saberes previos. Lo cierto es que nosotros, ya adultos, en este momento de nuestra existencia, venimos, nos encontramos con cosas previas. Y eso es lo que también se llama prejuicios, juicios previos. ¿Qué es lo propio de un prejuicio? Lo propio de un prejuicio no es que necesariamente sea falso. Lo propio de un prejuicio es su falta o carencia de fundamentación adecuada. Decía Descartes, el problema de ser adulto es que antes hemos sido niños. ¿Por qué es un problema? Porque como antes hemos sido niños, hemos pasado por una época donde no se había desarrollado todavía la capacidad crítica. Y muchas cosas que hemos aprendido o aceptado, lo hemos hecho acríticamente, sin evaluar lo aprendido con nuestra razón. Lo hemos aceptado por la autoridad de los padres, por la autoridad del maestro, porque así piensa la mayoría, porque le hemos dado crédito a los sentidos. Pero pregunto, porque algo sea dicho por los padres o los maestros, ¿es necesariamente verdadero? Porque algo sea opinión común, ¿es por ello verdadero? Porque algo tiene su base en los sentidos, ¿es por ello verdadero? ¿No vivió el hombre equivocado tantos siglos pensando a partir de los sentidos que la tierra estaba quieta y no se movía? Estas instancias, autoridad, tradición, sentidos, no son garantía de la verdad de nuestras afirmaciones o de la verdad de nuestros enunciados. Por lo tanto, como en la niñez muchas veces hemos aceptado las cosas por estas razones, por estos motivos, muchas de estas cosas que aceptamos no tienen la garantía de ser verdaderas. ¿Y qué dice el primer precepto del método? Que debo evitar la precipitación y la prevención. Debo evitar la precipitación y los prejuicios. Debo atenerme únicamente a lo que es evidente para el pensamiento. Debo atenerme únicamente a lo que es indudable para mi pensamiento. Entonces, esta primera regla, ¿qué me exige? Someter a revisión todas mis creencias previas, porque han sido aceptadas sobre la base de instancias que no garantizan la verdad de mis creencias.
Y ese proceso por el cual se somete a revisión todo lo que hemos querido hasta el momento es lo que Descartes llama la duda metódica. La duda metódica se llama así, duda metódica, porque es una exigencia del método. Como acabo de indicar, es la puesta en práctica de la primera regla del método. La primera regla del método dice: solo elabora juicios a partir de lo evidente. No acepte ningún juicio sobre lo que es probable o conjetural. Evita los prejuicios y evita la precipitación. Limítate a aceptar lo que es indudable, lo que no se presta al menor motivo de duda. Entonces, si el primer precepto del método exige esto, lo primero que hay que hacer es, en base a él, revisar todas las creencias. Es una revisión que Descartes en algún momento, cuando responde al autor de las séptimas objeciones que le hacen, compara con la revisión de las frutas de una canasta, ¿no? Imaginemos que tenemos un canasto de manzanas, para poner una fruta tentadora, ¿no? Una fruta, digo, un canasto de manzanas, ¿no? Y algunas de las manzanas están podridas. Hay el riesgo que las demás se sigan pudriendo. ¿Qué debo hacer para evitar eso? Debo voltear radicalmente, sacar todas, ponerlas en el suelo, seleccionar las que están en buen estado y desechar las que están malogradas o malogradas. Igualmente, en relación a mis creencias, si muchas de mis creencias no están bien fundamentadas, debo someter todas mis creencias a un examen, ver cuáles están bien fundamentadas y cuáles no. Todas las que están mal fundamentadas, todas las que son simples conjeturas, meras probabilidades, que no son totalmente seguras, debo dejarlas de lado y debo retener únicamente aquello que sea enteramente cierto y completamente indudable. Porque si no, también, entre comillas, hay contagio. ¿En qué sentido? En el sentido que si yo parto de una opinión equivocada o mal fundamentada, voy a sacar mis creencias que también me van a llevar a conclusiones inadecuadas. No puedo basar mi conocimiento en afirmaciones dudosas e inciertas, mal fundamentadas. Entonces Descartes dedica a esta tarea toda la primera meditación metafísica. No voy a entrar en el detalle de la primera meditación porque el tiempo no lo permite. Pero hay argumentos que elabora Descartes para poner todas sus ideas. El argumento del sueño, el argumento del genio maligno. Este último es el argumento más radical. Es un argumento por el cual se parte de una hipótesis. Podría haber un ser superior, poderoso, que se deje de engañarme permanentemente y me hace creer que es verdad lo que en el fondo es falso, de tal manera que yo vivo permanentemente equivocado. Puedo llegar a dudar por este motivo con la mayor facilidad posible, pero cuando parece que hay una duda generalizada, cuando parece que no hay nada que escape a la duda, Descartes se percata que la duda, por mucho que pretenda ser universal, no puede llegar a serlo. ¿Por qué no puede llegar a serlo? Porque hay algo que la duda no puede abarcar. Hay algo a lo que la duda no puede hacerse extensiva. Ya lo que no se puede extender la duda es a mi propia existencia. Yo puedo dudar de todo. Puedo dudar que existe el mundo, puedo dudar que existen otros seres humanos, puedo dudar que tengo un cuerpo. De todo eso puedo dudar, porque todo eso podría ser el engaño de un ser superior. Pero no puedo dudar de que existo, no puedo dudar de mi existencia. ¿Y por qué motivo? Porque la propia existencia es la condición de posibilidad para dudar. Yo dudo porque existo. No podría dudar si es que no existiera. Si fuera nada, si fuera no ser, no podría dudar. Entonces,
Si dudo, si realizo una actividad como la de dudar, eso revela mi propia existencia, ¿no? Mi propia existencia. Ahora, no puede ser. El tiempo es tirano. Muy tirano es, ¿no? Ahora en estos tiempos de tiranía que se avecinan, hay que irse acostumbrando. Todo va a ser ahora mano dura. Regresa a los 90, ¿no? Regresa a los 90. Lastimosamente. Bueno, lo que decía era entonces que la propia existencia no se puede poner en duda. En realidad, ese yo que Descartes descubre como cierto, ese yo está allí desde siempre. Desde que Descartes comienza el proceso de la duda, hay un yo, un sujeto, que está dudando. Solamente que durante el proceso de la duda se mantiene en un cierto anonimato. Duda de todo, está preocupado por evaluar las creencias que tiene. Y solamente al término del proceso de la duda se percata que él está ahí. Y que él está allí como condición de posibilidad para la duda. Es por ello que Descartes, después de haber dudado de todo, llega a donde quería. Llega a establecer que hay una verdad indubitable, incuestionable, que no se puede, en principio, discutir, que puede servir como un fundamento sólido para su filosofía y como un fundamento sólido para edificar la ciencia. Sin embargo, y con esto voy a terminar, y lo que me quede decir lo podemos decir o comentar a la hora de la pregunta. Sin embargo, Descartes no termina ahí, ¿no? Sino que lo que llama la atención en la obra de Descartes es que luego de haber afirmado la existencia de su propio yo, pasa y se concentra en desarrollar las pruebas de la existencia de Dios, considerando que Dios es una pieza fundamental para su filosofía. Y uno se pregunta por qué. Si ya ha llegado después de la duda a una verdad incuestionable, ya tienes la base sólida para construir el edificio de la ciencia, ¿por qué no construyes ese edificio de la ciencia y por qué te pasas al tema de Dios? Y es que apenas llega él a esta primera verdad, aparecen algunas dificultades, o en todo caso subsisten algunas dificultades. Una de las cosas, como acabo de indicar, que Descartes supone es la existencia de un Dios engañador o de un Dios maligno. Esa hipótesis, que le ha permitido radicalizar la duda, no desaparece y no es totalmente superada con la afirmación de su propia existencia. Cuando él descubre su existencia, no supera por completo, no sobrepasa por completo esa hipótesis del genio maligno. Voy a ser más claro. Cuando él afirma su propia existencia, lo único que logra es mostrar que si hay un ser superior que lo engaña, ese ser tiene límites para engañar. Lo puede engañar de todo, menos de su existencia. Porque no hay manera que me haga dudar de que yo existo. Porque para dudar, tengo que existir. Entonces, ese ser me podrá hacer dudar de todo, pero no de mi existencia. Entonces, acá comienzan los problemas. Porque esta primera verdad es el punto de partida para desarrollar una filosofía, para desarrollar la ciencia. Pero si yo mantengo presente la hipótesis de un ser superior que me engaña, las inferencias que yo pueda hacer a partir de esta primera verdad sí podrían estar viciadas por el acto engañador de este ser superior. No me podrá engañar en relación al principio, no me podrá engañar en relación a la primera verdad que es mi propia existencia, pero sí me podrá engañar en los procesos deductivos que yo realice con la intención de avanzar y desarrollar nuevos conocimientos. Entonces, acá es donde se da cuenta Descartes que no basta con afirmar la existencia, la propia existencia. Requiere de un garante de su conocimiento. Requiere alguien que sea garantía de su conocimiento
y que descarte la hipótesis de este ser engañador. Y además, un garante de conocimiento es requerido porque el pensamiento humano, y eso lo podemos conversar con más detalle si así se presenta en lo que sigue, tiene un carácter temporal. El hombre no puede estar atado a un solo pensamiento, ¿no? Y la primera verdad es una verdad totalmente incuestionable en la medida que yo la tenga presente. ¿Qué pasa cuando ya mi pensamiento está en otras cosas y esa evidencia que alguna vez estuvo presente ya no está presente? Hay razones allí para dudar. Entonces, el tema de la temporalidad del pensamiento, la necesidad que el pensamiento humano pase de una idea a otra, es un tema también que le plantea desafíos a Descartes y le exige que refuerce esta primera verdad de la propia existencia con la demostración de un Dios que sea garante del conocimiento humano. Bueno, hasta acá llego, dado la tiranía del tiempo, pero creo que hay todavía un tiempo adicional, sí, como para poder atender algunas preguntas y bueno. Sí, exactamente, profesor. Voy a tener un tiempo adicional para dar un descargo final. Por ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas, ¿sí? Se han asignado 10 minutos por cuestiones de tiempo, ¿sí? Hemos empezado un poco tarde y recuerden que hay una siguiente mesa de filosofía moderna. Tienen 10 minutos para plantear sus preguntas, ¿sí? El micro lo voy a ir pasando, lo van a ir pasando por sus asientos. En orden, por favor, levanten la mano, aquellos que quieran participar. Justamente el tiempo que estudian la temporalidad. Descartes asume el tiempo cristiano, asume la también una duda, puesto de que si él tiene un pensamiento crítico con la temporalidad, pero hay que ver que en ese tiempo también había una fuerte presencia del pensamiento cristiano, que es un poco muy contrario al pensamiento aristotélico. Me refiero al problema del tiempo, ¿no? Más que nada en San Agustín, ¿no? Porque en la Confesión, en su libro 11, trata sobre el problema del tiempo. Descartes está cuestionando esa teología del pensamiento del tiempo. Eso se quería hacer una pregunta. Bueno, Descartes... Sí. Vamos a plantear todas las preguntas primero. Usted va a tener 20 minutos para responderlas y luego 10 minutos más para dar su descargo final. ¿Sí? ¿Hay alguien más que quiera efectuar una pregunta sobre lo expuesto? No tengan temor. ¿Sí? Se supone que estas mesas se han realizado para promover el diálogo. Sí, por ahí atrás. Por ahí atrás, Martín. Profesor, buenas tardes. Usted mencionó en las 4 reglas del método la primera regla de la evidencia. Cuando Descartes quiere hacer un fundamento como dijo, de su base científica, lo pone a Dios. Quiero saber cuál es la evidencia que tiene él acerca de Dios. Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta por parte del público? ¿Todavía tenemos tiempo? Sí, aquí adelante. Buenas tardes. Habló de la tranquilidad que tuvo Descartes al estar frente a su chimenea con una bata. Tal vez esa tranquilidad que tuvo es lo que lo limitó a pensar en Dios. O sea, no está expuesto directamente como lo hicieron Galileo o Giordano Bruno, porque él estuvo, creo, en Holanda cuando escribió el método. Quiero saber si la tranquilidad que tuvo de repente lo limitó con respecto a su pensamiento. ¿Otra pregunta? ¿Ninguna otra pregunta? Si es que no hay ninguna otra pregunta, pasamos a las respuestas por parte del profesor. Tiene 20 minutos, profesor. Bien,
Descartes efectivamente vivió una parte en Holanda. Él era francés, pero debido a que Holanda era un país donde había mayor libertad, casi todas sus producciones fueron en Holanda. Y bueno, siempre transmite esta clase de soledad y de tranquilidad como condiciones para poder filosofar, ¿no? Y bueno, en cierta medida es así, ¿no? Se requiere, creo, para la filosofía tranquilidad. Él huía de ese mundo en ebullición que era París, donde además había tantos elementos distractores que no permitían filosofar. Y también, aparte de la tranquilidad, es importante la libertad para poder filosofar, ¿no? Y él evitó, digamos, tener dificultades con la Iglesia o tener inclusive polémicas que le pudieran quitar tiempo para su meditación o para su reflexión, ¿no? Ahora, lo que no logro entender bien es por qué esa libertad, tranquilidad, soledad que Descartes considera importantes para la actividad filosófica podría ser un elemento de limitación. No sé si ahí me podría usted aclarar un poco el sentido de la pregunta, porque más bien me parece que son condiciones importantes, que no significa, como dije hace un rato, que el filósofo esté desvinculado de lo que pasa en su época, ¿no? Es decir, el filósofo está al tanto de lo que pasa en su época. Lo que he querido mostrar con la presentación que he hecho es que Descartes es un hombre de su época que elabora una filosofía para responder problemas de la crisis de su época. Pero obviamente para hacer una reflexión en profundidad se requiere, ya lo había dicho Aristóteles, ocio, ¿no? No estar preocupado por cuestiones perentorias, apremiantes, y se requiere libertad. Y creo que Descartes en ese sentido hizo bien en buscar un lugar donde tuviera la libertad para desarrollar un pensamiento lo más, digamos, con la menor restricción posible. Sobre esa base, le pregunto así en un segundo, ¿qué es lo que usted quería exactamente preguntar? Por ejemplo, hay un ejemplo que escuché una vez, que es que cuando dicen 1000 muertos es una estadística, pero que te coloquen un cadáver delante tuyo, eso es un muerto. A eso es a lo que me refiero. Ya, pero eso lo vinculó con Dios. No, o sea, él estuvo, se supone que escuchó sobre Galileo, el enjuicio que le hacen, no directamente, no estuvo empapado con todo eso. O sea, es más que todo informativo el contacto que tiene. O sea, sí. Tal vez estar directamente que sea perseguido por la iglesia o ver las cosas que hacía la iglesia en ese tiempo, ver la venta de indulgencia y todo eso, me hubiera hecho que piense de manera diferente con respecto a Dios realmente. Ya. A ver, respecto a lo que pasaba en su tiempo, eso era, creo que muy conocido por todos, ¿no? Es decir, se sabía del tipo de presencia que tenía la Iglesia Católica, se sabía de las prácticas inquisitoriales que había en ese tiempo. No era ninguna novedad que los intelectuales fueran perseguidos. Ya varios habían terminado en la hoguera, Galileo no, pero Galileo en realidad era amigo del Papa, ¿no? Y le dieron la oportunidad de rectificarse. Y esa rectificación permitió que no le aplicara la pena de muerte, sino que terminara encarcelado. De todas maneras hubo una sanción, porque se consideró que lo que él había difundido era una enseñanza herética, perjudicial y contraria a lo que enseñaba la Iglesia. Él no tuvo un conocimiento directo de Galileo, pero a pesar que no había en ese tiempo Facebook, ¿no?, sí le llegó la noticia de la condena de Galileo. Y justamente en el año en que Galileo fue condenado, Descartes iba a publicar un libro en el cual defendía ideas similares. Iba a publicar un libro llamado El Tratado del Mundo, donde Descartes también defendía el sistema copernicano. Y se entera que en Italia, en Roma, lo están condenando a Galileo por esa razón.
y Descartes torna la imprenta para evitar que se publique su libro. Entonces, ahí me parece que era un poco obsesivo. Quería quemar todos los ejemplares. Parece ser que no logró quemar todos, pues, porque conocemos parte de esa obra hasta ahora. Y efectivamente allí defendía ideas similares a Galileo. Entonces sí estaba muy al tanto de lo que pasaba, a pesar de esta soledad. Había maneras de saber lo que ocurría, y lo más importante, sabía que era difícil todavía en esa época desarrollar una filosofía libre, que no esté bajo la tutela de la Iglesia, una filosofía autónoma, porque la Iglesia todavía seguía pensando que la filosofía es sierva de la teología, que era un lema y una perspectiva imperante en la época medieval. Respecto al tema de Dios, en algún sentido, Dios no es algo evidente, ¿no? El propio Tomás de Aquino, ¿no? Ni siquiera Descartes, el propio Tomás de Aquino decía que la existencia de Dios no es evidente para el hombre, y lo que no es evidente requiere ser demostrado. Por eso que Tomás de Aquino, autor del siglo XIII, desarrolló 5 argumentos para probar la existencia de Dios. Más allá que lo haya logrado o no, intentó probar, porque no es algo evidente que haya Dios en el mundo. Y Descartes también elaboró argumentos con la pretensión de probar la existencia de Dios, porque sobre la existencia de Dios siempre cabe la duda, siempre cabe la interrogante. Entonces, si alguien en el plano filosófico afirma que Dios existe, tendría que de alguna manera elaborar algún tipo de argumento para sustentar ese tipo de acervo. Y Descartes desarrolla 3 argumentos. Uno de ellos es bastante conocido, que es un argumento que Immanuel Kant, un autor del cual se va a hablar en unos minutos, llamó o bautizó como argumento ontológico. Es un argumento que ha sido muy discutido, ¿no? Parte de la idea de Dios como un ser sumamente perfecto, ¿no? Es el punto de partida. Tengo la idea de Dios y concibo a Dios como un ser por esencia sumamente perfecto. Si yo afirmara que Dios no existe, estaría afirmando que Dios carece de una perfección, que Dios carece de un atributo. Y por lo tanto, al decir que Dios no existe, estaría diciendo algo contradictorio. Estaría diciendo que el ser, que tiene todas las perfecciones por esencia, carece de una perfección. Como no puedo admitir la contradicción, debo concluir que Dios tiene que existir necesariamente, que su esencia, que es la perfección absoluta, implica su existencia. Este argumento es el llamado argumento ontológico, ha sido muy debatido, ha habido autores que lo consideran falaz, básicamente lo han considerado así el propio Kant y otros más, pero también ha tenido sus defensores, ¿no? Ahora no es el lugar ni el momento para hablar in extenso del argumento ontológico, pero es el argumento que más debate ha suscitado a lo largo de la historia de la filosofía. Comparativamente con las 5 vías de Tomás de Aquino, el argumento ontológico ha sido discutido en diferentes momentos, de diferentes perspectivas, en diferentes planos, por católicos, por protestantes, por filósofos de diferentes corrientes, y también ha sido un tema de entretenimiento para los lógicos, ¿no? Que han intentado formalizarlo, y hay algunos lógicos que sostienen que el argumento ontológico, formalmente hablando, es un argumento válido, ¿no? Pero en fin, es un tema que nos llevaría lejos, ¿no? Y la última, que fue la primera pregunta, es sobre el tema del tiempo, ¿no? El tema del tiempo tiene varios aspectos en Descartes, ¿no? Hay todo un debate acerca de la temporalidad, pero hay también similitud o deuda con el pensamiento anterior, y esto me da ocasión para hacer una precisión. Descartes, desde el punto de vista programático, se propuso poner en duda todo lo que había aprendido. Pero una cosa es que Descartes se haya propuesto poner en duda todo lo que aprendió, y otra cosa es que realmente haya logrado poner en duda todo. En otras palabras,
podríamos decir lo que decimos respecto a los candidatos, ¿no? No siempre cumplen con todo lo que prometen, ¿no? Entonces él prometía dudar. Pregunto, ¿es posible que uno dude y deje completamente out, completamente afuera, completamente al margen todas sus creencias? ¿Es posible despojar de nuestra mente de toda creencia previa? Y yo creo que Descartes, a pesar de lo que dice, no lo hizo. Por ejemplo, el tema de Dios aparece en su filosofía. Y es una concepción de Dios que tiene características que son propias de la tradición judío-cristiana. O inclusive cuando dice yo existo, interpreta el yo como una sustancia pensante. El concepto de sustancia es un concepto que no inventa, es un concepto que viene de la filosofía aristotélica, por lo menos. O cuando dice que a través del método matemático va a lograr fundamentar el conocimiento sobre base sólida, ya está asumiendo algo. Entonces, ¿hasta qué punto podemos decir que puso en duda todo? Para comenzar, no puso en duda que el método matemático era el más apropiado para llegar a la verdad, que era el camino más adecuado para establecer una verdad cierta. Una filosofía sin presupuestos, en términos absolutos, en mi opinión, no es posible. Y eso también vale en lo que respecta a la temporalidad. Por ejemplo, Descartes tiene una concepción del tiempo, que no puedo explicar en detalle ahora por el tiempo, pero una concepción del tiempo del yo pensante que está asociada a una doctrina que se llama la doctrina de la creación continua, ¿no? Que es, por ejemplo, también una doctrina que viene de la época medieval, aun cuando Descartes le haya dado su toque propio o sus modificaciones, ¿no? En todo caso, lo que es un gran problema en Descartes, y es lo que habría que seguir dándole vuelta, es la temporalidad del pensamiento. Nuestro pensamiento, el pensamiento humano, no puede captar la verdad en un solo acto. Yo no puedo conocer la totalidad de lo que hay en un solo acto. Yo primero conozco una cosa, luego conozco otra, luego hago inferencias, deducciones, y eso implica que el pensamiento está en movimiento y que el pensamiento tiene una temporalidad. El problema es que cuando el pensamiento se mueve, ¿no? Cuando se despliega, y tú estás en una determinada idea y ya dejaste atrás otras ideas que en ese momento ya no son evidentes, ¿cómo sigues afirmando que esas verdades son ciertas? Porque tú afirmas sin lugar a duda algo cuando es evidente. Evidente significa que se presenta tu pensamiento en este momento. En este momento yo pienso un triángulo y es evidente que tiene 3 lados. En este momento yo pienso y capto que existo. Son verdades que tienen certeza plena por ser evidentes, por manifestarse con total fuerza en este momento para mi pensamiento. Pero ¿qué pasa cuando por la temporalidad del pensamiento estas verdades que en algún momento percibí directamente ya no están directamente presentes a mi pensamiento? Quedan en el pasado, un tanto opacas. ¿Cómo hacer para seguir tomándolas como valederas o como ciertas? Y en esa dirección es que también Dios va a cumplir un papel importante en Descartes. Descartes va a sostener que Dios es garante de mi conocimiento, es garante de que es verdadero todo aquello que en algún momento he captado de forma clara y distinta. Y aun cuando no esté presente en este momento, si lo capté de forma clara y distinta alguna vez, Dios garantiza que eso es verdad y que sigue siendo verdad y que yo puedo seguir investigando sobre esa base sin mayor problema. El tiempo creo que ya nos ha vencido. Yo quiero... En realidad todavía tiene... todavía tengo para Sí, en realidad si ya terminó de responder las preguntas, ahora puede hacer su descargo final. Tiene 10 minutos, profesor, para dar sus palabras de despedida, ¿no? Lastimosamente. Lastimosamente, ¿no? Hasta la próxima, Bueno, agradecer al grupo Encuentro y Representación, me parece muy bien. Es un grupo no novísimo, pero todavía joven, ¿no? Debe tener 2 años, ¿no?
Y me parece muy bien que vean realizando una serie de actividades. Tengo entendido, hasta donde llega mi conocimiento, que han estado haciendo también con otros grupos, Cineforo, Cineclub, ¿no? Y ahora están realizando esta serie de conferencias de filósofos, ¿no? El día de ayer ha habido un mano a mano entre dos filósofos de la Escuela de Filosofía en torno al carácter contemplativo de la filosofía. El día de hoy he participado yo y agradezco la posibilidad. Dentro de un momento viene el profesor Martel, que es un profesor que también se dedica a la filosofía moderna, que está concentrado en el estudio de la filosofía kantiana, y así se van a seguir dando las conferencias, incluyendo algunos filósofos contemporáneos. Entonces yo realmente felicito esa iniciativa, porque es una forma de enriquecer la actividad intelectual y de promover el conocimiento y el debate, ¿no? Entonces, simplemente agradecerles a los organizadores, agradecer también a todos ustedes que están acá y motivarlos a seguir haciendo las conferencias. Siempre va a ser un elemento que suma en nuestra formación. Eso es todo. Antes de concluir esta mesa, le agradecemos la participación del doctor Quispe, que realmente nos ha traído un tema bastante complejo, ¿no? Cómo es que un pensador como Descartes, que está instaurado dentro de una tradición totalmente diferente y que supuestamente tiene sus supuestos sobre la razón, todavía toma a Dios como garante del conocimiento, ¿no? Hay muchas cosas que han quedado tal vez pendientes, pero que ya serán soslayadas en otro momento, ¿no? En más debates que se puedan generar a lo largo de este ciclo, tal vez de otros, ¿no? Agradecemos la participación del profesor Humberto Quispe y la participación de cada uno de ustedes. Por ahora esta mesa ha concluido, pero no se vayan a ir porque hay otra a cargo del profesor Martel, y el título es también igual de polémico que este, se denomina Kant se equivocó, ¿no? Ya el título es bastante sugerente, ¿no? Los invitamos a quedarse y despedimos al profesor con fuertes aplausos, por favor.